Hola, mis amores. Hoy les traigo una recomendación que seguramente ya han experimentado o han visto a alguien experimentar de diferentes formas, porque sin duda esto aún sucede en cualquier parte del mundo. Estoy hablando del matrimonio forzado, pero antes de continuar con el video, tómate un segundo para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora, vamos a la lista. Número 10. Cautivada por amor. Nunca se puede juzgar un libro por su portada. Esta frase resume perfectamente la emocionante experiencia que la serie Sila ofrece. La trama está hábilmente escrita y dirigida, cautivando a los espectadores con su enredo envolvente y las increíbles actuaciones de los protagonistas Kansu, Tyr y Mehmet Ekif Alakur. La historia comienza con Sila, una joven que creció en medio del lujo y la comodidad de una familia adinerada en Estambul. Sin embargo, su vida da un giro cuando su padre biológico, Celil, aparece de la nada, alegando que su madre está al borde de la muerte y desea verla nuevamente. Detrás de este aparentemente inocente reencuentro, hay un plan siniestro en juego. Celil tiene intereses ocultos y pretende casar a Sila con Beran para saldar una deuda de sangre dejada por su hermano, Asad. De repente, Sila es arrancada de su mundo moderno y libre, siendo forzada a conformarse con tradiciones y costumbres estrictas que nunca imaginó tener que seguir. La ciudad de Estambul sirve como un impresionante telón de fondo mientras la historia se desarrolla con una mezcla de drama, romance y suspenso. Pero no te dejes engañar por estas pocas palabras sobre la serie Sila. Es mucho más que una simple historia de matrimonio arreglado y tradiciones antiguas. Es un viaje de autodescubrimiento, de desafíos y de amor inesperado. Cada personaje oculta secretos y motivaciones complejas, lo que hace que la trama sea impredecible e irresistible. Prepárate para sumergirte en una historia que te sorprenderá, emocionará y te dejará deseando más. Sila es una verdadera obra maestra que despertará tu curiosidad, cautivándote con su narrativa intensa y personajes memorables. No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en un mundo lleno de pasión, tradición y giros inesperados. Número 9. Perla Negra. Es una telenovela turca producida por Gold Production y emitida por Star TV, del 28 de septiembre de 2017 al 15 de febrero de 2018, con 20 episodios. Asal es una joven hermosa que vive en Cesme, una pequeña ciudad costera en la región del Mar Egeo en Turquía. Su vida es modesta, pero feliz junto a su madre Melek, su media hermana Ebru y su padrastro Halil. Asal trabaja como camarera en un gran hotel de la ciudad y tiene un deseo: casarse con su amado Kinen. Asal y Kinen están profundamente enamorados y sueñan con casarse lo más pronto posible. Kinen, un pescador, demuestra su amor por Asal al encontrar una perla negra en las aguas del Mar Egeo. Él desea pasar el resto de su vida con su amada y hace todo lo posible para hacerla feliz. Kinen pide la mano de Asal en matrimonio, pero obtener la aprobación de los padres no será fácil. El padrastro de Asal no quiere que se case con un pescador de humildes condiciones. Sin embargo, ya no puede oponerse más cuando la madre de Asal, Melek, apoya el matrimonio. Asal y Kinen se comprometen y prometen nunca separarse. Fijan una fecha para la boda, que se acerca rápidamente. Sin embargo, la vida de Kinen y Asal da un giro inesperado con la llegada de Bural. Bural enfrenta problemas psicológicos y accidentalmente mató a su esposa para no perderla. No puede recuperarse de esta tragedia. Asal se parece completamente a la difunta esposa de Bural, pareciendo su hermana gemela. Cuando Bural ve a Asal, desarrolla una obsesión enfermiza por ella. Determinado a no perder a Asal, prepara una trampa para cancelar su boda con Kinen. Asal se ve oprimida por el amor enfermizo de Bural y se encuentra en una situación desesperada. Decide romper con Kinen sin explicar nada, para no ponerlo en peligro, y acepta casarse con Bural. No te pierdas esta emocionante historia y descubre cómo se desarrollan los eventos. Número 8. ¿Quieres experimentar diversas emociones en un viaje lleno de giros inesperados y una mezcla perfecta de amor y tragedia? Bienvenido al mundo de la serie Gumuz. Prepárate para sumergirte en una trama que llevará tu corazón a un viaje intenso e impredecible. Esta serie es un melodrama turco transmitido originalmente en Turquía por Kanal D y ha ganado gran popularidad, con más de 85 millones de visualizaciones. Una de las razones para conocer la serie es Mehmet Adalut, un hombre atormentado por la trágica muerte de su novia. En medio de su depresión, su abuelo toma una decisión sorprendente: casarlo con una joven campesina llamada Gumuz. Lo que podría haber sido simplemente un matrimonio arreglado se convierte en una historia de amor reavivada, llena de obstáculos y desafíos que pondrán a prueba la fuerza de la pareja. Secuestros, encarcelamientos e incluso intentos de asesinato llevan a la pareja a enfrentar peligros y luchas que nunca imaginaron.
En cada episodio, nos preguntamos quiénes son los verdaderos aliados y enemigos en este viaje lleno de sorpresas. La serie Gummus no teme explorar las profundidades del amor y el dolor. Nos hace reflexionar sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que traen. Mientras seguimos los altibajos de la pareja protagonista, animamos a su verdadero amor, incluso cuando el destino parece conspirar en su contra. Los actores entregan interpretaciones poderosas en cada uno de los 100 episodios de la serie, envolviéndonos por completo en sus emociones y haciéndonos sentir cada momento de alegría y angustia. La trama, llena de giros y momentos de suspenso, nos mantiene al borde del asiento, ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. ¿Has pensado en disfrutar de estas increíbles series mientras te deleitas con platos típicos de Turquía? Créelo, es posible. Puedes disfrutar de un sabroso kebab, un delicioso pilaf o un auténtico menemen, mientras te sumerges en las emociones de estas cautivadoras series. Pero tal vez estés pensando, no tengo tiempo para cocinar o no sé cocinar platos turcos. No te preocupes, tenemos la solución perfecta para ti, nuestro ebook de recetas turcas, con opciones fáciles y deliciosas. Rompe todas tus objeciones y haz clic en el primer enlace de la descripción para obtener tus recetas y comenzar esta maratón imperdible. Disfruta cada episodio con un sabor especial, porque la combinación perfecta entre las series turcas y los platos típicos está al alcance de tu mano. No pierdas más tiempo. Haz clic ahora mismo. Número 7. La hija del embajador. Imagina un encuentro inesperado entre el destino, el amor y un secreto bien guardado. Bienvenido al mundo de la serie La hija del embajador, producida por NGM03 Media y transmitida por Star TV desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el 11 de mayo de 2021, en el género de drama. Prepárate para una historia llena de giros, emociones y un amor que trasciende las barreras impuestas por la vida. Conoce a Nare, hija de un embajador, una mujer de clase alta destinada a una vida de privilegios y convenciones sociales. Sin embargo, cuando su corazón se enamora de Sankar, hijo de un humilde campesino, todo cambia. Los dos jóvenes se embarcan en un amor prohibido, desafiando las expectativas y las diferencias sociales. Pero como en una tragedia del destino, algo sucede y la pareja se separa, pasando 8 largos años sin verse. Nare guarda un precioso secreto, una hija que Sankar desconoce por completo. Movida por la necesidad de proteger a su hija, apuñala a su hermano adoptivo que la había agredido y decide huir a Turquía en busca del reencuentro con Sankar y entregarle a la niña bajo su cuidado. Sin embargo, al llegar a Turquía, Nare descubre una devastadora noticia: Sankar se está casando. En medio de todo esto, ella se cuestiona si tendrá el coraje de seguir con su propósito y si revelará lo que su hermano adoptivo hizo. Son tantas preguntas que el viaje de Nare nos hace reflexionar. Enfrentará obstáculos inesperados, encontrará aliados improbables y descubrirá que el amor verdadero es capaz de superar cualquier adversidad. Los protagonistas interpretan sus roles magistralmente, cautivándonos con sus actuaciones envolventes. Vale la pena ver esta serie. Número 6. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Bienvenido al mundo de Fatmagul. Pero antes, ¿sabías que Berin Saat interpreta a Fatmagul y Engin Akyurek interpreta a Kerim? Además, para mejorar las grabaciones, la serie comienza en Cesme y luego continúa en Estambul. Así es, Fatmagul es una joven de corazón puro y sueños simples en la ciudad de Esmirna. Comprometida con Mustafa, un joven pescador, se ve envuelta en una tragedia que cambiará su vida para siempre. En una fiesta de compromiso en la ciudad, es abordada por Selim, un joven influyente, y sus amigos ebrios. En un acto de cobardía y violencia, la violan, dejando marcas profundas en su alma. Sin embargo, la historia no termina ahí. Mukades, cuñada de Fatmagul, encuentra evidencias del crimen y decide vender su silencio, lo que conduce a un encubrimiento desesperado por parte de los padres de Selim. Mientras los 4 amigos intentan lidiar con las consecuencias de sus acciones, Kerim, uno de los agresores, cuestiona su verdadera participación en el acto. A partir de ese punto, nos sumergimos en una trama llena de pasión, venganza y redención. Las vidas de Fatmagul y Kerim se entrelazan de manera inesperada, y juntos enfrentan una batalla contra los secretos y mentiras que rodean el caso. La búsqueda de justicia se convierte en una lucha por su propia supervivencia y la restauración de la dignidad de Fatmagul. La serie explora los límites del coraje, la fuerza del amor y la importancia de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de giros y sorpresas, donde el poder de las emociones y la búsqueda de la verdad se entrelazan de manera fascinante. Una historia que te mantendrá cautivado desde el principio hasta el final, con 80 episodios que te dejarán ansioso por descubrir cómo se logrará la redención y la justicia. Número 5. La promesa. Hikmet trajo a su sobrina Reyhan a Estambul con un objetivo claro:
casarla con su hijo consentido, Emir. Al principio, Reyyan no estaba interesada en casarse con un completo desconocido, pero su tío le contó sobre su enfermedad, apelando a su compasión. A regañadientes, ella accedió, poniendo el bienestar de su tío en primer lugar. Emir, por su parte, tampoco estaba dispuesto a casarse, ya que valoraba su libertad por encima de todo. Sin embargo, bajo la presión de su padre, terminó cediendo. Pero Emir se hizo una promesa a sí mismo: tratar a Reyyan tan mal que ella misma pediría el divorcio. Así podría mantener su libertad y deshacerse de este matrimonio no deseado. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las cosas comienzan a cambiar. Reyyan, a pesar de sufrir el trato cruel de Emir y su madre, Cavidan, encuentra consuelo en su tío Hikmet y su cuñada Suna. Estas conexiones emocionales y afectuosas comienzan a desestabilizar los planes iniciales de Emir. Poco a poco, Emir se da cuenta de que sus sentimientos por Reyyan están cambiando. La antipatía y el resentimiento están siendo reemplazados por una conexión más profunda y genuina. El amor comienza a florecer entre ellos, desafiando las expectativas y los propósitos originales del matrimonio arreglado. La trama intrigante de la serie nos mantiene curiosos y ávidos por descubrir cómo se desarrolla esta historia de amor improbable. Los personajes complejos y sus interacciones nos envuelven emocionalmente, haciéndonos desear el verdadero amor entre Reyyan y Emir. Yemin nos enseña que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor puede florecer y superar todas las barreras. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestras propias creencias sobre los matrimonios arreglados, la libertad y la capacidad del amor para transformar vidas. Déjate emocionar y sumérgete en este fascinante viaje de amor, superación y redención. Yemin es una serie que cautivará tu mente y tu corazón, dejando una marca duradera. Número 4. El Martín Pescador. Prepárate para sumergirte en una trama llena de intrigas, secretos y giros inesperados. El Martín Pescador es una serie producida por OGM y transmitida en el canal Star TV, perteneciente al género dramático y costumbrista. La historia gira en torno a la familia Corán, liderada por el patriarca Halis, un poderoso empresario en la industria de las joyas. Mientras su hijo Orhan y su nieto Ferit se encargan de los negocios, Halis mantiene el control sobre las decisiones importantes de la empresa. Sin embargo, es Ferit, el nieto más joven, quien se destaca como la oveja negra de la familia. Ferit es un soltero irresponsable que recientemente regresó del extranjero, donde estaba estudiando. Ante la conducta inconsecuente de su nieto, Halis decide que es hora de encontrarle una esposa a Ferit. Es en este punto que la historia toma un giro sorprendente al llegar a la mansión de Kasm, en Gaziantep. Kasm ve en esta oportunidad la posibilidad de asegurar su riqueza, presentando a sus hermosas hijas, Suna y Sejran, como potenciales novias para Ferit. Sin embargo, cuando Ferit y Sejran se encuentran, algo mágico sucede. Se enamoran al instante, desafiando todas las expectativas y planes establecidos. Ahora, la vida de las dos hermanas está a punto de cambiar para siempre. Sejran se convierte en la novia de una familia envuelta en traiciones y secretos, mientras que Suna queda con un futuro robado y una sed de venganza. La rivalidad entre los hermanos, los oscuros secretos de la familia Corán y la determinación de Suna de recuperar lo que le fue arrebatado, prometen agitar cada episodio de esta intrigante serie. Prepárate para seguir emocionantes giros, revelaciones sorprendentes y personajes complejos, cuyas acciones moldearán el destino de todos. El Martín Pescador nos transporta a un mundo donde el amor y el poder chocan, donde las lealtades son puestas a prueba y donde nada es lo que parece. Número 3. Herida del corazón. ¿Sabías que la serie Kalp Yarasi, traducida al español como Herida del Corazón, se transmite en el canal ATV turco los lunes? Pertenece al género de drama romántico y retrata la vida rural y las costumbres del sur. Además, fue grabada en el área de Antakya, en la ciudad de Hatay, una región conocida por sus caballos. ¿Estás listo para sumergirte por completo en esta historia que nos permitirá conocer ciertas culturas de Hatay? La serie cuenta la historia de dos familias muy ricas y poderosas de Hatay que esperan unir sus fortunas a través de un matrimonio. Ferit y Han crecieron juntos y tienen una relación muy cercana. Sin embargo, surge un complicado triángulo amoroso cuando Yaman, hijo de un granjero, revela estar locamente enamorado de Han. Antes de la boda, Yaman decide declararse y terminan besándose. Desafortunadamente, Ferit presencia esta escena y su corazón se rompe y se siente decepcionado. Decide viajar a Estambul, cancelando así la boda y desencadenando una guerra entre las dos familias. En Estambul, muchas cosas cambian en la vida de Ferit cuando accidentalmente conoce a Ais, quien se gana la vida de varias maneras. Durante una conversación, Ais revela que su sueño es abrir una cafetería. Esto despierta una idea en la mente de Ferit,
unir lo útil con lo agradable. Él propone ayudar a Aisa a evitar el matrimonio, que incluso después de su cancelación y cambio de ciudad, las familias están decididas a concretar. Qué historia complicada, ¿verdad? A veces, la ambición nos lleva a tomar decisiones que van en contra de nuestros verdaderos deseos o de lo que nos hace bien. No te pierdas la serie y sumérgete en esta trama envolvente. ¿Alguna vez has tomado decisiones que pudieran perjudicar a los demás? Número 2. Existen promesas que nos hacemos a nosotros mismos, un orgullo interno que nos impulsa a honrarlas y seguir adelante. Romper esas promesas es un desafío, ya que se convierten en nuestra motivación y objetivo. ¿Pero prevalecerá ese compromiso en esta historia de amor y venganza? Una historia que nos mantendrá cautivados en cada episodio. Miran es un joven cuyos padres fueron asesinados por un hombre, convirtiéndolo en su enemigo mortal. Planea una venganza clásica: romper el corazón de la amada hija de su enemigo y herirlo en lo que más ama, su hija. Miran se acerca gradualmente a la familia y conquista el corazón de Reggián, quien se enamora de él. Sin embargo, después de un tiempo, pone en marcha sus planes. En medio de su venganza, Miran también se enamora de Reggián. Pero como mencioné antes, valoramos nuestras palabras, incluso si eso significa sufrir por la situación. Esta es la historia de la magnífica serie Erkai, compuesta por 81 episodios. La serie ha recibido muchos elogios por la interpretación de los personajes. ¿Sabías que la inspiración para esta serie proviene del exitoso libro del mismo nombre? Grandes empresas de televisión lucharon por los derechos para convertir el libro en una película, pero finalmente el canal ATV adquirió los derechos y decidió convertirlo en una serie. Promete cautivarnos, hacernos llorar y seguir viendo, ya que la serie reserva muchas emociones que seguramente compartiremos con amigos y familiares debido a su increíble calidad. No pierdas de vista esta serie y déjate llevar por esta narrativa envolvente. Permítete ser cautivado por las emociones que ofrece y prepárate para un viaje intenso y apasionante. Número 1. Amor Estalar. La serie es una comedia romántica que se presentó en el Festival de Cine de Cannes. Es producida por Artfilm y cada episodio tiene una duración aproximada de 2 horas. Con un total de 38 episodios, Amor Estalar fue lanzada con gran éxito en España. Así que únete a mí en esta historia de amor y matrimonio por conveniencia, creado solo para deshacerse de problemas y mostrar a las personas una faceta diferente de lo que piensan de ti. La trama sigue la vida de Ais, una joven que vive con sus 2 hermanos mayores, a quienes teme. Presionada para casarse, decide abandonar su hogar y termina conociendo a Kerem, un heredero mujeriego de una empresa. Viéndose en una situación complicada, Ais acepta casarse con Kerem solo para escapar de sus hermanos, y él acepta la propuesta con el objetivo de demostrarle a su padre que puede ser responsable y estable. Establecen un acuerdo de 6 meses. Sin embargo, lo que comienza como un matrimonio conveniente rápidamente toma otro rumbo, volviendo sus vidas del revés. A medida que conviven, descubren las cualidades y defectos del otro, dando lugar a un sentimiento desconocido para ambos. Recomiendo incluir esta serie en tu lista de favoritas para relajarte, ya que ofrece momentos de risas y mucho más. Disfruta cada episodio y sé tú mismo. La lista despertó tu curiosidad. Satisface esa curiosidad viendo cada serie, compartiendo con amigos y familiares si te pareció interesante. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de nuestros contenidos. Deja tu like, ya que es importante para el crecimiento de nuestro canal. Y no salgas del video, continúa viendo para disfrutar del próximo contenido. Hasta el próximo video.